que remiten utilidades. Hay 170.000 millones de dólares de haberes de argentinos en el exterior. No creo que haya muchos hoy en esta sala, así que cabe preguntarse dónde están, quiénes son, por qué su comportamiento de clase dominante hace que saquen el dinero y lo manden afuera. Digo, ¿por qué no vienen acá a ver quién saca más votos? Si nosotros queremos a todos, hay lugar, bajo el cielo de la patria, hay lugar para todos. No es que nosotros queremos privilegiar la industria por sobre el campo. Al contrario, como dijo la presidenta, queremos industrializar, queremos que haya más valor agregado. Por supuesto, también queremos que haya mejores sueldos, que los trabajadores estén en blanco, que haya menos trabajo infantil, que no esclavicen tanto a la gente, que lo hagan con discreción. Pero que no... Nosotros tenemos que elevar los niveles de productividad de todos los sectores de la economía. Digo, también me parece que eso explica un poco el crecimiento de la figura de Cristina como mujer de Estado y define lo que quizás uno pueda pensar como profundización del modelo. Entonces, superávit fiscal, no tenemos, el Estado recauda más de lo que gasta, por lo menos tenemos, las cuentas están en orden, el superávit comercial, y además fíjense que la política fiscal que tenemos es una política expansiva, es decir, el Estado gasta cada vez más. En el 2003 se gastaba el 0,3, es decir, 30 centavos de aquellos 100 de que él mencionaba, se gastaban en obra pública. Hoy se gastan 3. Bueno, es una enormidad. En base a un ministerio que antes no existía, que hubo que crearlo de nuevo, que es el Ministerio de Planificación. Pero esto de gastar y de que el Estado gaste en la economía hace que haya más actividad, que esa actividad también redunde en mayores impuestos y en mayor calidad de vida. Por lo tanto, nos embarcamos en una historia en la cual cuanto más o cuanto mejor gastemos, más la actividad va a funcionar. Contrariamente a Europa, que lo que hace es lo que hizo la Argentina durante la crisis, que es bajar sueldos, bajar salarios, que el Estado gaste menos, ajustar, entonces hay menos impuestos, entonces hay que volver a ajustar. Todos los países entraron en una espiral descendente. El problema es que los indignados españoles o los obreros griegos no tienen un contenedor político que reciba toda esa bronca y la transforme en una vocación de poder. Nosotros teníamos el movimiento nacional, lo hemos estado recuperando todo este tiempo. Y esa gente sin el peronismo, ¿qué va a hacer? Hay que exportarlo. Es decir, expandimos el gasto público. De nuevo, no como todo Estado hay que analizar cuáles son sus principios y su naturaleza y su funcionamiento. El gasto público es lo mismo, hay que saber qué se gasta, dónde se gasta y sobre todo a quién le sacamos la plata. Porque eso es el impuesto. El impuesto, en la concepción clásica, es el que paga el derrotado. ¿No? En un campo de batalla medieval es lo que paga para que no lo aniquilen, después trabaja para los señores feudales, etcétera, etcétera. Pero el impuesto es una cuestión que recién este año los impuestos directos son más elevados, según dijo la presidenta, que el IVA. No que todos los impuestos indirectos. Pero el sistema fiscal es sin duda uno de los temas que también tenemos que poner sobre el tapete. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir financiando las políticas que llevamos adelante o inventar nuevas políticas, bueno, vamos a necesitar recursos. ¿Vieron que siempre a Néstor le decían la caja, ¿no? Y hasta la escribían con K como si fuera así un insulto? En realidad Néstor se daba cuenta de que si no había una apropiación colectiva de la riqueza, no iba a ser más que uno de los tantos presidentes que pasaron. Esa caja era la soberanía, pero eso es lo que no entienden, la soberanía contante y sonante. La soberanía tiene múltiples formas. La más linda de ellas es una estatua en mármol de Carrara que está en el jardín de la Casa de Gobierno de Jujuy, que es una estatua de la justicia de Lola Mora. ¿Dije que era Lola Mora? No. Una estatua de Lola Mora en mármol de Carrara que está en el jardín, que está la justicia así imponente. Otra que vamos a portarnos mal. Esa es la justicia. Y está sentada, con los ojos abiertos, blandiendo la espada y con la balanza atrás. Es decir, primero voy a ver cómo está la cosa y después hacemos la justicia. No es la justicia ciega con la espada al costado y la balanza del otro. No, es una justicia inteligente, es una justicia de Lola Mora, una justicia argentina, ¿no? como la queremos ver, seductora, inteligente.
Yo me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo estoy pasando bien. Espero que... Aristófanes, que era un muchacho del Peloponeso, escribió una comedia llamada Pluto o de la riqueza, en la cual Pluto, que era el dios, que no es un perrito a invento del imperio, era el dios de la riqueza, y los campesinos, y era ciego, entonces daba riquezas a cualquiera. Entonces los campesinos pobres decidieron hacer una vaquita para pagarle la operación de cataratas. Entonces, de ese modo, Pluto podía ver a quién daba la riqueza y distribuía correctamente, y bastaba ver a Pluto para que Pluto enseguida, según la orfandad de valores, pudiera proceder realmente. Eso me parece que es lo importante también. Nosotros queremos un Estado con los ojos abiertos, queremos una justicia con los ojos abiertos, queremos esa visión de las cosas, es recuperar ese imaginario que tenemos. Superávit fiscal, superávit comercial nos aseguran un colchón frente a las crisis. Un buen estado de las cuentas del Banco Central nos asegura la imposibilidad de un golpe de mercado, esos tipos que sacan dólares, y les aseguro que ha habido en los momentos más complejos de todos estos años tanta fuga de capitales como durante la alianza. Lo que pasa es que como nosotros generamos dólares o conseguimos divisas por el comercio exterior, hemos logrado reponer ese colchón, le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional, usamos las reservas para pagar la deuda de los gobiernos renegociada, la deuda de los gobiernos anteriores que Néstor renegoció con un 70% de quita, inaudito, sin ajuste fiscal. Entonces, de algún modo nosotros hemos puesto las bases todo este tiempo de un cambio, espero yo, duradero de las relaciones de poder en nuestro país. Estatizamos aerolíneas, recuperamos el manejo de las jubilaciones. Hay muchas subvenciones, hay que trabajar el tema de las subvenciones. Recordemos también que las subvenciones son un salario indirecto también para el trabajador. Quizás habrá que subvencionar menos a la oferta y más a la demanda, al cliente. Nos queda mucho por hacer, y los acontecimientos de Jujuy lo han mostrado, pero más de 500.000 viviendas, 230.000 en ejecución. Tenemos el doble de electricidad. Ahora tenemos picos de consumo, pero se incorporó prácticamente en todos estos años, se duplicó la cantidad de energía eléctrica. Para la clase media, que es tan importante, pasamos de 6 a 9 millones de autos. Ahora es interesante porque en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a veces dicen, bueno, pero hay demasiados autos, hay que hacer más rutas. No, muchachos, digo, no se puede, es inelástico. Se hacían 3 millones de toneladas creo, de cemento, ahora son 9. Estamos frente a un nuevo país. Estamos frente a un nuevo país en base, bueno, al fútbol para todos. Antes era fútbol para pocos, ahora fútbol para todos. A algunos no les gustarán los resultados, pero por lo menos los tenemos ahí. Eso es lo que hicimos reflejar en un librito con mi padre llamado El Resurgimiento Argentino, pero sobre todo el eje, me parece, del proyecto político. Y ya para ir concluyendo, vimos lo que es el Estado, vimos las políticas que más o menos tratan de llevarnos hacia el bienestar. Si juntamos Estado y bienestar, lo que tenemos es un proyecto de poder. Esas no son cosas que se nos van a dar espontáneamente. Como decía antes, cuando uno habla con gente que de repente, por su historia o por sus percepciones, se aviene y participa del proyecto, enhorabuena. Pero también sepamos que tenemos otros sectores con los cuales habrá que dirimir la cuestión electoralmente, respetando, por supuesto, las reglas del juego, la pluralidad, la libertad de prensa y todo lo que haga que nuestra victoria sea inobjetable. Pero es un proyecto de poder, el estado de bienestar. Cuando Sampaio hablaba de la Constitución del 49, decía que las constituciones son el resultado de las relaciones de poder que existen. Bueno, las relaciones sociales también son efecto de las relaciones de poder. Sí, gracias a la reforma del 18 y al decreto del general Perón, las universidades son gratuitas en la Argentina y tenemos tantas. Y los estudiantes franceses en 1968 se levantaron para pedir lo que los estudiantes de Córdoba habían conseguido en 1918. Si los estudiantes chilenos están peleando para pasar del medioevo a la edad moderna, y hay que acompañarlos. Y lo digo un poco en joda porque la situación me parece trágica. Digo, es terrible. Y además lo pusieron en la Constitución, le dejaron la educación a las familias. ¿Eso era la libertad?
¿Recuerdan al principio cuando hablamos de la libertad? No, uno no nace libre, la libertad se construye. Hay que tener ganas de ser libre todos los días. La patria es un plebiscito cotidiano, decía el compañero Renan en su clase de qué es una nación. ¿Y qué es una nación? Y bueno, una nación es una solidaridad entre las generaciones, es el hecho real o mítico, no importa, de tener recuerdos comunes. ¿Cuántos de nosotros pueden tener ancestros que estaban en 1810? Pocos, sin embargo, nos identificamos con ellos. Belgrano, el hijo de un italiano, se le ocurre poner un sol inca en la bandera. Es decir, la sensación de haber vivido cosas juntos, las ganas de haber vivido cosas juntas, de haberlas disfrutado y de haberlas padecido, las ganas de seguir viviendo cosas en el día a día y la proyección a futuro. El estado de bienestar en ese sentido debe ser por supuesto que debe ampliarse y tenemos que llevar adelante el debate del sistema fiscal, de seguir con las políticas inclusivas, de mejorar. Evidentemente la Argentina funcionaba para 20 millones de habitantes, para hacerla funcionar para 40, créanme, es terriblemente complicado. Y si el único instrumento que tenemos es el Estado, pero el Estado que nos dejaron, tenemos que transformar la realidad al mismo tiempo que transformamos el Estado. Entonces por eso a veces de repente parece que esto no es el gobierno sueco que acaba de tomar funciones en un país que funciona perfectamente bien. Del mismo modo que la libertad hay que conquistarla todos los días, bueno, el Estado también hay que hacerlo un poquito mejor todos los días. Muchas veces en los debates con la oposición, en el recinto, se oponen algunas leyes que nosotros proponemos y lo que le decimos es, pero si eso les va a servir a ustedes si son gobierno, también es bueno para ustedes, es bueno para el Estado, es bueno para la patria. Porque si la nación es esa solidaridad entre las generaciones, es el Estado de bienestar que tiene que velar para que eso funcione. Tiene que haber un dispositivo de acceso democrático, de formación de las élites. ¿Dónde buscarlas? Si no en la universidad pública, que nos permita efectivamente que las conquistas sean irreversibles. ¿Cuándo son irreversibles? Depende de los días. Días uno dice, bueno, hay un momento en donde el combate cultural va a ser que ya todo el mundo adoptará nuestra agenda y podremos ir 2 grados para un lado, 2 grados para el otro, pero ya está. Y hay otros días donde no dice nunca. La trama es fina de incesante hierro, creo que decía Borges en un poema sobre el I Ching, que es el libro del destino. Por lo tanto, el convite es este. A los jóvenes que están de moda, están muy de moda los jóvenes. ¿Vieron que la oposición o no?